Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, entre ustedes. Estamos a punto de comenzar. Vamos a darnos unos minutos más con este segundo encuentro de este panel y de este ciclo que hemos denominado Pandemia y Pobreza. Este ciclo que organiza la Cátedra Libre Monseñor Enrique Angelelli en conjunto con la Universidad Católica, ¿no? En un vínculo que ya lleva muchos años. Este es el segundo encuentro, de modo tal que estamos calentando un poco, esperando algunos más y en breve daremos comienzo. Así que bienvenidos, un gusto estar con ustedes, entre ustedes. Y en nombre de la Cátedra Angelelli, del Centro Tiempo Latinoamericano de la Universidad, eh, ya les agradecemos su presencia, su participación. Son algunas palabras breves, introductorias, aprovechando este tiempo. Siempre nos tomamos unos 5 minutos, un poco más, para dar comienzo, que todos ingresen. Estamos esperando a Hilda, una de las panelistas de hoy. El otro ya está presente con nosotros, Alejandro Rossi, un gusto, está ahí hablando por teléfono. Y bueno, esperamos unos minutos más. Recuerden que utilicen el chat para hacer preguntas, ¿verdad? Para hacer preguntas, para consultar. Hoy el tema es el impacto en los trabajadores y en el movimiento obrero organizado. Voy adelantando entonces un poco el contexto de este segundo encuentro. El próximo miércoles tendremos el tema de la religión, de lo religioso, lo que llamamos la perspectiva religiosa. Pero eso es harina de otro costal. Hoy tenemos para concentrarnos en el impacto en los trabajadores y los movimientos obreros organizados. Y por eso hemos invitado, con mucha alegría, a Hilda Bustos y a Alejandro Rossi, ¿verdad? Ellos tendrán, como decimos siempre, unos 20 minutos para exponer. Yo les controlo el tiempo habitualmente. Y después de sus exposiciones hay espacio para hacer preguntas. Pero pueden ir haciéndolas, adelantándolas en el chat. Bien, espero no haberlos aburrido con esta lata, pero un poco introducimos un poco esta cuestión. Está presente Ana Carolina Díaz. Hola Carolina, qué gusto. Puedes abrir tu micrófono si quieres, dejarnos un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Gracias a la Cátedra Monseñor Angelelli, a Centro Tiempo Latinoamericano, a todos por acompañar y tener ya más de 10 años de trayectoria con nosotros y sostener actividades en la memoria, en la vida y en la acción del cura Angelelli. Gracias, Carolina. Carolina es la directora del Departamento de Formación, coordina esta área desde la universidad, así que nos alegra que esté con nosotros. Y bueno, hacemos esto en conjunto y de alguna manera siempre tenemos en el horizonte la tarea académica, la universidad, etcétera, ¿no? Bueno, es un contacto fecundo entre la cátedra y Centro Tiempo Latinoamericano. La cátedra lleva 10 años, como bien dice Carolina, pero Centro Tiempo Latinoamericano lleva muchísimos años ya. Yo no soy el indicado para decirlo, pero bueno, de trabajo, de militancia, de esfuerzo, se ha llevado adelante desde la publicación de la revista hasta el sostenimiento de la casa, hasta la movilización de la causa. Tuvo ya en años anteriores los fallos judiciales e incluso el proceso de beatificación que se alcanzó el año pasado. Así que de modo tal que es una alegría formar parte de este equipo y de vincular ambas tareas, digamos, la academia, la universidad y al mismo tiempo las actividades de Centro Tiempo Latinoamericano, ¿no?
la tiempo, como le decimos nosotros. Yo no quiero hablar más de esto porque habría mucha gente que podría hablar mucho más y mejor que yo. Bien, nos está faltando Hilda, ¿verdad? No, Ah, ahí está, ¿eh? Ahí estaba. ahí está. Bueno, si les parece, entonces, si les parece oportuno, comenzamos, ¿les parece bien? Damos 2 minutos más, ya, como ustedes prefieran. En eso consulto. Eh, yo no tengo ningún problema cuando usted me diga, Pepe, yo arranco. Cuando Bueno, usted, ahí cuando está vos quieras, Hilda. arranco. Hola Hilda, ¿cómo te va? Ahí te veo. ¿Tenés el micrófono? Hola, Ay, hola, no, ahí está, hola. ahí está Hilda. Bueno, Hola a todas y a todos. muy bien, Hilda. Entonces, ya vamos a ir entonces dando comienzo formalmente. ¿Les parece? Comenzamos entonces. Les pido que apaguen sus micrófonos. El orden de las presentaciones va a ser Alejandro primero, como habíamos convenido. Va a tener sus 20 minutos y después Hilda. Entonces, el segundo encuentro tiene que ver con, ya lo dije, lo repito, el ciclo es pandemia y pobreza. Nos ha parecido importante este eje en los 3 encuentros. El segundo es este. Y en este hemos querido visibilizar, poner la atención en el impacto que ha tenido en los trabajadores y en el movimiento organizado. Nos acompañan Alejandro Rossi, que va a hablar en primer lugar, secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, el SATSAI de Córdoba. Mi presentación es muy mezquina, después Alejandro usted complete lo que quiera con toda libertad. Y en segundo lugar tendremos la presentación de Hilda Bustos, secretaria general del Sindicato Unión Obrera Gráfica de Córdoba. Desde ya les agradecemos a los dos su participación, su presencia entre nosotros y listo, adelante, apaguemos los micrófonos los demás y adelante Alejandro. Bueno, gracias José por la presentación. No, no hay que agregar mucho más. Simplemente un compañero, esa sería la última parte de la presentación, un compañero más de todos los que estamos acá de una manera u otra. Yo quiero agradecer a la Centro de Tiempo Latinoamericano bueno, que me ha invitado a través de Norma primero, Vitini y luego Carlos, más formalmente, a participar de esto. Y yo la verdad es que siento, ¿cómo decirlo? Como hasta un poco de vergüenza de poder estar acá, porque la verdad que por este tipo de charlas han pasado muchísima gente importantísima, ¿no? A la cual yo de alguna manera estaba en su momento cuando participé, estuve durante mucho tiempo en el tiempo latinoamericano y estuve armando sándwich, sirviendo café, ¿no? Eso, y la verdad que ver y escuchar a semejantes personas que pasaron, la verdad que ha sido, estar acá hoy a mí me es como que es raro estar de este lado y no estar sentado del otro lado escuchando lo que decía esa gente. Acá en el tiempo latinoamericano también he tenido el placer y el orgullo de conocer a muchísima gente con los cuales hoy aún sigo manteniendo una relación muy fuerte, muy importante. He conocido a hermanos del alma. Uno lo tengo al Turquito, querido, que lo amo con toda mi fuerza, al Turco, que siempre ha estado presente en los buenos y en los malos momentos, y él siempre ha estado ahí cerquita. El viejo, el negro de Esteban, un tipazo que admiro profundamente desde lo sindical, desde la lucha, desde todo lo que ha aportado. El Alberto Banden. Seguramente me voy a estar olvidando de algunos compañeros, también por ahí lo pispié al Javier que estaba,
al compañero Pereira, ahora compañero de Telecom, los dos. He visto ahí un montón de compañeros y la verdad que me siento a la Marianela, perdón, a la María Elena, también, que me han enseñado muchísimo, ¿no? Y por supuesto, ni hablar de Carlitos, bueno, la Andrea y sus niños que siempre han estado alegrando las noches, largas noches que hemos tenido y sobre todo los tercer tiempos que hemos tenido en el tiempo latinoamericano, donde le hemos pasado tan bien y he aprendido muchísimas cosas, la verdad, ahí, que bueno, que por ahí perdonen, pero necesito decirlo porque la verdad que para mí estar de este lado hoy es raro y sobre todo me llena de orgullo a mí poder estar acá. Espero estar a la altura de las circunstancias, simplemente eso, y por supuesto un saludo muy especial para Norma y Vitín, que para mí son como mis padres, los que me han encaminado en un montón de cuestiones en la cabeza que tiene que ver con la lucha, con la referencia de los derechos humanos, con la defensa de los trabajadores también, y la verdad es que es poco, decir que los amo es poco, sinceramente, porque lo siento mis padres, que me adoptaron desde los 30 años más o menos, ahí fue la adopción formal de ellos conmigo, pero bueno, gracias a todos, y a todas, por supuesto, a los demás que por ahí se están sumando. Bueno, a mí, igual que a la isla, nos toca hablar un poco de cómo ha sido este impacto en los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia, ¿no? Y qué es lo que nosotros estamos hoy reflejando de alguna manera a través de cada uno de los sindicatos. Nosotros pertenecemos a la CGT Regional Córdoba, estamos trabajando ahí y lógicamente los informes, la verdad que nos acercan muchísimos compañeros, es realmente preocupante cómo están en muchos sectores. Si bien esto empieza a partir de marzo, ¿no? Cuando se declara la pandemia y declaran el aislamiento obligatorio, únicamente algunas actividades fueron declaradas esenciales, y el resto de las actividades las mandaron a que no se tenían que presentar a trabajar. Entonces, ahí ya empezaron los primeros inconvenientes, ¿no? Porque en esto tenemos mucho trabajo formal, pero también tenemos muchísimo trabajo informal. Y es por ahí donde, de alguna manera, en algunos sectores donde el trabajo era informal, se les dejó de pagar un salario a los trabajadores y trabajadoras que estaban en esos sectores. Y entonces ya empieza una rueda económica que en algún momento uno entiende el gobierno cuando arranca con todo esto, porque había que elegir, ¿no?, entre la vida o el dinero. Era prácticamente un poco el eslogan de mucha gente, de muchos compañeros inclusive, o sea, ¿qué hacíamos? Y la verdad que, bueno, más allá de la decisión que se tomó, no era tanto, o sea, es una responsabilidad del Estado, pero me parece que mayoritariamente era responsabilidad de los empresarios, del sector empresario, que hizo las jugadas que siempre hacen, donde primero se salvan ellos, y después de que se salvan ellos, ven cómo sigue todo para adelante para ver si pueden ellos, qué pueden manotear en toda esta situación. En ese contexto, a nivel mundial se está atravesando realmente una terrible situación en todos los trabajadores y trabajadoras, el alto nivel de desempleo que hay en Argentina particularmente es también muy preocupante. Entonces teníamos dos situaciones, una por el lado del mundo de los trabajadores formalizados, digamos, donde si bien tenían el pago de su salario, teníamos otro mundo totalmente distinto en el pago en los trabajadores que son informales. Y en estos trabajos de los que son informales, no es solamente de las empresas, sino también de aquellos, voy a tirar un par de ejemplos, pero por ejemplo los pibes que se ganan en la calle cuidando autos. Esos pibes dejaron de laburar totalmente, se tuvieron que aislar en su barrio, se tuvieron que quedar en sus casas o en sus sectores donde no podían salir a hacer una moneda, porque no podían hacer absolutamente nada. Entonces eso, la verdad, el impacto ahí fue mucho más duro que en el otro sector, eso está más que claro. En el sector formalizado, aquellas actividades que no eran esenciales y que se tenían que quedar en su casa, inclusive desde el sector empresario, se empezaron a presionar y finalmente lo lograron con un acuerdo raro que hicieron con la CGT, donde les permitía al sector empresario reducirle el salario a los trabajadores, justo en un momento donde más se necesitaba que los trabajadores ganaran lo que venían ganando. Entonces eso también hizo un poco de ruido, si no digo que bastante ruido en muchos sectores, donde de alguna manera desde el sector que representa a los trabajadores dejaban que se redujeran los salarios y que no se pudiera hacer absolutamente
nada ante esa situación, mientras el sector empresario seguía acumulando la riqueza que ya tenía y que podía manotear de algún lado a través de esto de que no le tenía que pagar a los trabajadores lo que le correspondía pagar. En el otro sector, que era el sector esencial, se produjeron muchísimas alternativas que no tenían que ver solamente con la continuidad laboral. Todos sabemos que en el sector de la salud, donde los trabajadores y trabajadoras tenían que prestar sus servicios, empezó una terrible presión sobre la cantidad de horas que trabajaban. Pero no era solamente sobre la cantidad de horas que trabajaban, sino en las condiciones que realmente estaban trabajando la gente de este sector. Digo, y en general, donde teníamos enfermeras que trabajaban prácticamente 48 horas sin parar, pero además no tenían los insumos necesarios para poder trabajar. Y aparte de eso, tenían un alto riesgo porque no les estaban dando todos los elementos de seguridad que tenían que tener al tener un contacto directo con los pacientes. Entonces, la verdad que ese sector se vio muy, pero muy atacado. Finalmente, con el correr de los meses, salió un bono que se le entregó, pero antes de eso, los trabajadores y trabajadoras tuvieron que salir a hacer innumerables marchas, poner la cara en un montón de lugares diciendo en las condiciones que estaban, porque no era solamente una cuestión salarial, sino que era una cuestión de vida la que estaban padeciendo los trabajadores de ese sector. Y en ese contexto también aparecieron otras actividades en las cuales apareció la reina, digo yo, de las actividades para todos los empresarios, porque les conviene, que fue el teletrabajo. Ahí en el teletrabajo empezó una situación que en algún momento empieza como una opción positiva para muchos compañeras y compañeros, porque decían, che, no tengo que ir a exponerme, no tengo que salir e ir, porque más allá de que soy una actividad esencial, no tengo que ir y exponerme en los lugares, en las oficinas, en lugares cerrados. Entonces, en un principio se lo vio de buena manera desde el sector de los trabajadores, digo, ¿no? Y trabajadoras. Pero después se fue transformando de a poquito en una pesadilla. Y una pesadilla de tal manera que el sector empresario lo vio como una fabulosa oportunidad de implantar esta modalidad de trabajo que hasta hace poquito, que gracias a Dios salió una ley donde de alguna manera termina regulando esto. Pero en el medio hubo abusos que realmente son incomprensibles para cualquier persona. O sea, que una persona tenga que trabajar, esté sentado en su casa trabajando, cumple su horario laboral generalmente, pero después te llama un jefe y tenés que volverte a sentar en la computadora porque te dicen, cuando tengas tiempo, fíjate si me podés hacer esto. Y lógicamente, el trabajador se siente presionado de esa situación y empieza a ceder parte de lo que costó años, sangre, que es las 8 horas o las 6 horas, de acuerdo a la actividad que corresponda de trabajo, y que lo haga en ese momento. Lamentablemente, se aprovechó muchísimo de esta situación. Los call centers, hay innumerable cantidad de denuncias por la cantidad de flexibilización, de presión que le meten a los trabajadores para que sigan trabajando, para que no pasen las horas extras. Nosotros, como me decía Pepe, yo soy de la actividad de la televisión. Nosotros en la televisión tenemos un sector que sí o sí es operativo y que tiene que estar, por supuesto, que son los que tienen que estar arreglando los cables, los que tienen que estar instalando, los trabajadores de la televisión abierta, que tienen que estar grabando, que tienen que estar editando, o que tienen que estar haciendo iluminación o sonido. Pero tenemos otra variedad de trabajadores que fueron, de a poquito le fueron migrando el trabajo del lugar de trabajo normal y habitual, que son operativos, los mandaron a trabajar a su domicilio. Y ahí también existe este tema de la flexibilización, donde todo el tiempo se le está pidiendo fuera del horario de laburo que hagan determinadas cosas. Entonces, eso nos pone a nosotros atentamente a que empezáramos a receptar los reclamos de muchos compañeros que venían a decirnos, che, pero mira que estamos con este tema y la verdad que es un problema seguir trabajando de esta manera como venimos trabajando. Y en ese contexto tratamos de alguna manera de sentarnos con cada una de las empresas para exigirle un protocolo donde aquellos compañeros, primero, que iban al canal tuvieran la seguridad de que iban a estar, que no fuera un lugar donde se estuviera todo el tiempo paseando gente, porque hay muchos programas de televisión, ustedes saben que hay invitados, entonces tenían que ir los invitados, no se realizaban los hisopados, de hecho, no se realizan los hisopados cuando entran esta gente, entonces se complicaba muchísimo todo lo que tenía que ver de alguna manera con el trabajo en el canal de televisión. Y por otro lado, los compañeros que estaban en su casa, con toda la presión que sentían y que tenían para entregar el trabajo de determinada manera, a determinada hora, a la hora que te pasaban.
fueron la verdad que seguimos inclusive con algunos canales de alguna manera discutiéndolo, con productoras, seguimos insistiendo, peleándonos para que se le respete el horario de trabajo, que son 6 horas en la actividad nuestra, que se le respete ese horario de trabajo y que fuera de eso no sean molestados. El famoso derecho a la desconexión digital. En eso estamos nosotros hoy trabajando, pero seguramente más adelante, ya con la ley puesta y cuando nos tengamos que sentar a discutir paritarias, poder sentarnos y también poder discutir todo esto que viene pasando. En otro marco, en la condición de los salarios que tenemos hoy en la actualidad. Ustedes saben, en Córdoba ha sucedido lo que es más, de alguna manera, o ha aparecido en más medios, que es el tema de AOITA, ¿no? Cómo se da una situación que cuando los trabajadores de AOITA, que de alguna manera eran declarados esenciales, porque el transporte fue declarado de manera esencial, pero que no podían hacer los recorridos, o si tenían que hacer los recorridos, era únicamente para aquellos trabajadores que fueran esenciales, que podían llevarlos ellos. El sector empresario automáticamente se lavó las manos allá por marzo y le dijo, no hay más salario, muchachos. No hay más salario. Porque si yo, para sacar un colectivo y llevar 5 personas, no me conviene. Entonces el sector empresario, ¿qué hizo? Se guardó todo y los trabajadores quedaron hasta el día de hoy, inclusive, sin cobrar la totalidad de su salario. Entonces, eso es lo vergonzoso por ahí, que lamentablemente los empresarios, yo puedo hablar del empresario argentino, que es lo que uno conoce, la verdad son unos aventureros, son unos cachivaches que lo único que piensan es en ellos y no piensan en realidad lo que significa el trabajo. El trabajo es hasta una condición social que se le tiene que dar a una persona para que lo pueda hacer, para que pueda de alguna manera progresar en la vida. Bueno, estos tipos, digo, estoy hablando en este caso ahorita, pero en general les importó muy poquito lo que sucedía y lo único que les importaba era lo que ellos perdían. No lo que en realidad tenían que hacer, empezar a funcionar de alguna manera con una conciencia más social, porque no digo con una conciencia de clase, porque lógicamente que no la tienen y ni la van a tener, pero empezar a pensar de alguna manera con una condición social de tener que ayudarles a esos sectores que han sido los más vulnerados y no les pagaron más el sueldo. Pero así como fue eso, también desde el gobierno provincial aprovecharon la volada, entre gallos y medianoche, sacaron una ley de jubilación donde recontrajodieron a un montón de compañeras y compañeros jubilados y a todos los que vienen por detrás de todo eso, y lo hicieron en un momento en el cual no se podía salir a manifestar. La Municipalidad de Córdoba también se le dio en ese momento por decir, bueno, cerramos acá la cajita, bajamos muchas condiciones que tenían los compañeros, por supuesto legítimamente ganadas en las calles, y estos tipos se los borraron de un pincelazo. Entonces, a veces uno entiende y uno se para desde la perspectiva de la lógica, ¿no? Que un peronista generalmente está pensando más en lo social, ¿no? Más en la gente, más en devolverle a la gente las cosas. Digo, desde el peronismo, yo soy peronista, como uno lo siente, uno tiene que devolverle a la gente todo eso. Y lamentablemente, tanto el gobierno de la provincia de Córdoba, que es peronista, o dice al menos serlo, y el gobierno de la municipalidad, que desde muchísimos años vuelve a ser peronista, o dice serlo, lo primero que hacen, le meten en la mano en los bolsillos de los trabajadores, donde salen notoriamente perjudicados, y donde además no solamente no podíamos salir a la calle a protestar, sino que además los fiscales nos terminaban metiendo causa a cada uno de los trabajadores que salía a reclamar por lo suyo, por lo propio, por lo que es de cada uno. Entonces, la verdad que era todo muy raro, ¿no? Todo muy espeso en todo este sentido. Y ahí el rol del sindicato tuvo que empezar a ver cómo se empezaba de alguna manera a manejar para que las cosas no fueran de la manera que tenían o que se pretendía de algunos sectores. Ahí, hoy, al día de hoy, inclusive, nosotros, si tenemos que hacer una asamblea, tenemos que respetar distanciamientos. Hemos tenido inconvenientes en muchos canales cuando hemos ido, o productoras donde después nos visitan los policías en medio de la asamblea, donde nos dicen, muchachos, no se puede hacer asamblea. Entonces, uno tiene que dejar de hacer la asamblea y tenemos que empezar ya a comunicarnos, ayornarnos, digo, a las nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías? Y es esta. Esto, por ejemplo, es una nueva tecnología, ¿no? O sea, el poder encontrarnos a través de la computadora, a través de internet, a través de Zoom, de Meet, de lo que sea,
y a través de eso empezar a hacer reuniones con todos los compañeros. Esto nos habilitó a nosotros, de todas maneras, nosotros, al menos desde el sector donde estamos nosotros, nos dio una posibilidad única que no teníamos antes, porque antes nosotros teníamos que ir empresa por empresa haciendo las asambleas, ¿no es cierto? Eso nos llevaba mucho tiempo para lo que sea, ya fuera salario, fuera condiciones, lo que sea. Descubrimos que con esto podemos juntar a todos los compañeros, o a la gran mayoría de los compañeros que quieran, hasta 300 podés juntar, donde los compañeros ahí se empiezan hasta a conocer. Entonces le empezamos a ver el lado positivo a esta situación, de que antes haciendo asamblea por canal, y ahora podemos hacer una gran asamblea donde todos los compañeros se pueden ver y pueden entre sí interactuar, inclusive contar sus realidades que por ahí no se las cuentan, porque de otros canales no se terminan encontrando. Entonces la verdad que a esto, si queremos decir, a la pandemia, ¿no? Esto es lo más positivo que le hemos podido encontrar. Pero de todas maneras, nos sigue, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y donde tenemos que, de alguna manera, empezar a ingeniarnos, a ver cómo nosotros, como trabajadores, vamos a llevar a cabo no solamente las asambleas, que de alguna manera la tenemos resuelto, pero sino las medidas de fuerza. Porque hoy una medida de fuerza, en muchas oportunidades, como les dije hace un ratito, y en muchos sectores, la tenés que hacer desde tu casa. Entonces, es mucho más difícil que el compañero apague su computadora, porque tiene que tener mucha conciencia de que apague su computadora y está de medida de fuerza por el tiempo que se dictamine la medida de fuerza. Entonces, ahí sí yo veo que hay una situación que de alguna manera nos va a empezar a debilitar. Pero de todas maneras nosotros tenemos que salir y renovar las fuerzas y renovar el esfuerzo que estamos haciendo a diario, que tenemos que seguir haciendo y que hacen todos nuestros compañeros para poder sentirnos con conciencia de clase trabajadora, que es lo más importante hoy que tenemos que tener, porque es la única manera que nosotros vamos a defender y vamos a poder seguir defendiendo nuestros derechos. De otra manera se nos va a tornar prácticamente imposible. Entendemos que sí o sí el camino de hoy es la unidad, la fuerza, y tenemos que ir todos a la hora de ir a discutir algo, porque si vamos separaditos, la verdad que nos van a empezar a destrozar de a poquito, como cuando uno agarra un pollo y lo empieza a trozar, así nos van a ir destrozando como movimiento obrero. Esperemos estar a la altura de lo que esto significa para que realmente todas y todos los trabajadores se sientan contenidos por sus organizaciones sindicales. Y lo que tenemos que hacer hoy más que nunca, que eso también nosotros tenemos sobre todo en el aspecto de las productoras, tenemos muchos compañeros que son monotributistas y que están, la verdad que no la están pasando bien. Y eso también es un compromiso del sindicato en poder resolver ese problema y que esos compañeros realmente puedan estar dentro y que el monotributismo, no solamente en la televisión, sino en un montón de lugares, termine desapareciendo y esos compañeros se sientan parte del sindicato como debe ser. Entonces, bueno, eso no sé si estoy bien con el tiempo, vos me dirás. Sí, Alejandro, estás exactamente en tiempo. Deberías tener algunos minutos más porque dedicaste como 5 minutos de agradecimiento y elogio a toda la gente. Puedo dar 2 o 3 minutos más, pero no. Bueno, me parece bien, un poco yo no planteé el eje, pero vos has marcado claro el impacto que tiene la pandemia y tiene la pospandemia. La militancia gremial por los derechos, el salario, el contacto con los compañeros. Has tocado temas importantísimos, el rol del Estado. Bueno, bien. No sé si querías agregar alguna cosita más. No. Quiero escuchar a Hilda, que es mucho más clara que yo en esto, tiene mucho más años de militancia, así que, pero no porque sea más grande, sino porque tiene mucha militancia de joven. Yo me sumé de viejo a esto. No, Hildita, te quiero mucho. Gracias. Así que bueno, nada, es eso, por ahí nada más, como para redondear, y era lo que más o menos estaba diciendo. Es importantísimo, igual que tenemos que seguir nosotros ahora como trabajadores, tratar de organizarnos todos y empezar algo, porque están viniendo, compañeros y compañeras, están viniendo por todo lo que hemos conseguido durante años. Están viniendo de a poquito. Ya se fue Macri, pero ahora los medios masivos de incomunicación están avanzando a pasos agigantados para poder burlar de la mejor manera que ellos saben, que es desmembrándonos a nosotros uno a uno. Entonces, en estos momentos nosotros, lo único que voy a terminar diciendo al final de esto es, tenemos que estar unidos, tenemos que estar organizados para poder sostenernos en la lucha y en la conciencia de clase. Muchísimas gracias a todos y después, lo que quieran, les responderé
Gracias. Gracias a vos, Alejandro, clarísimo, y seguro después de la presentación de Hilda habrá espacio para responder preguntas, para hacer algunos comentarios, así que bien, bien agradecidos. Ahora le damos la palabra a Hilda Bustos, como dije también desde hace bastante tiempo, una militante. La tarea concreta es el sindicato gremial, el secretario general de la Unión Obrera Gráfica, ¿verdad? Tenés el micrófono apagado, Hilda, así que te pediría que lo habilites. ¿Me estás oyendo allí? Sí, José. Perfecto, ahí está Hilda. Bueno, adelante entonces, solo un paréntesis, bienvenido Monseñor Quique, lo veo allí, puede, ¿sí? Poder se va a presentar. Bien, adelante Hilda, adelante. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, primero quiero agradecer también la invitación, agradecer tantas presencias, agradecerle a Vitim, que bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, a todas a quienes organizaron esta charla. Bueno, es un honor compartir con tantas personas interesadas por el mundo de las y los trabajadores. Bueno, Alejandro creo que hizo un panorama muy objetivo de cuál es la situación que padece la clase trabajadora desde que se inició la pandemia, pero bueno, también es cierto que nosotros como trabajadoras y trabajadores veníamos de una situación que no había sido muy fácil y que la pandemia vino a agravar. Vivimos 4 años en los cuales hubo políticas económicas destinadas a favorecer al capital concentrado, a favorecer a las energéticas, a las financieras, al agronegocio, casi con exclusividad. Y eso trajo como consecuencia una reprimarización de la economía, por un lado, pero también por otro lado, una destrucción de una parte importante de la industria nacional que nos dejó prácticamente 300.000 puestos de trabajo menos y miles de pequeñas y medianas empresas fuera de la actividad. Con este panorama nosotros arribamos al cambio de gobierno nacional en diciembre del 2019 e inmediatamente, sin tiempo de instalar proyectos ni programas, se desencadena la pandemia. Esta pandemia que, como bien decía Alejandro, tuvo sus aristas, tiene sus aristas de acuerdo a la actividad que cada sector laboral desarrolla, tiene algunos elementos que son más sobresalientes, entre ellos la situación que vivió y vive hoy en condiciones peores aún el sector salud, que bueno, que ya no es ningún misterio que estamos atravesando una saturación del sistema de atención de salud por la demanda, por la demanda y por la crisis sanitaria, y la falta de posibilidades de atender a quienes estén enfermos en condiciones igualitarias, y esto ha traído cansancio, falta de vacaciones, la falta de reemplazo del personal sanitario que se enferma, que es hoy de los contagios en Córdoba es un número importantísimo. Bueno, por un lado. Y por otro lado, la situación que ha planteado, que lo esbozó bien Alejandro, que es el teletrabajo, que yo creo que está bien que se haya aprobado una ley que tienda a regular la actividad así como está planteada. La actividad no es nueva por los medios, en realidad la relación de dependencia está ahí, es un trabajo como cualquier otro. El problema es que evidentemente va a producir, si no hay una actividad sindical
firme y determinada va a producir una mayor precarización de la que tenemos y de flexibilización en las condiciones laborales, y también lo que se mencionó del debilitamiento de la representación sindical por el aislamiento de las y los trabajadores que desarrollan esa actividad, que ha tendido también a ser muy irrespetuosa con algunos derechos, como son los tiempos de trabajo, y que afecta en gran número a las mujeres por las tareas de cuidado, y porque además en el caso de las docentes y los docentes trae aparejado una disponibilidad en tiempo que se torna exagerada y que creo que afecta no solamente la capacidad laboral, sino que afecta las relaciones familiares o interpersonales por el nivel de exposición y de disposición que debe tener ante esa actividad. Yo creo que nosotros hoy tenemos un panorama que se va a agravar en la pospandemia, porque primero tenemos la caída importante de puestos de trabajo, que bueno, se estima en alrededor de 300.000, que se suman a los que se habían perdido anteriormente, y una caída también, por lo que también se mencionaba Ale, que es esto de que dejaron por un tiempo considerable, de tener actividad muchísimos trabajadores y trabajadoras del monotributistas, monotributo social, de la llamada economía social o popular, y creo que esto va a tender a agravarse, porque quien sale del trabajo registrado seguramente cae en esto de la informalidad por un lado, o de la actividad productiva en el marco de esa economía social. La situación va a ser objetivamente difícil. Creo que el Estado Nacional está haciendo muchísimo para sostener actividad económica, para sostener a las empresas, para sostener el nivel de empleo, pero aún así todos somos conscientes de que eso va a caer, pero además va a caer en un marco donde el sector empresario pretende, y esto lo vemos nosotros desde nuestro sector, que es la industria gráfica, pretende seguir sosteniendo niveles de rentabilidad a costa de una precarización o una baja del salario, que es lo que impulsan muchísimos sectores empresarios, por un lado, y bueno, mantener una rentabilidad que en la Argentina sinceramente ha sido una de las más altas del mundo. Acá las grandes empresas tienen porcentajes de rentabilidad que prácticamente se ven muy poco en otros lugares del planeta. Y esto es un problema porque ya ha sido esbozado este desinterés social de una parte importante del empresariado, que lo reflejaba bien también Alejandro con el problema de AOITA, con la dramática situación de los trabajadores de AOITA, que quedaron librados a su suerte prácticamente hoy, solamente sostenido por los subsidios. Un sector absolutamente irresponsable en lo social. Las propuestas empresarias tienen todas un mismo signo. Hablan de la recuperación de la Argentina en un marco donde se debe reformular la relación laboral y se deben tomar algunas decisiones, según ellos, que tienen, en el caso de la Cámara Argentina de Comercio, que hace una propuesta para la recuperación de la Argentina con ese título muy pomposo, va lisa y llanamente a eliminar la indemnización y a establecer un banco de horas, que ese banco de horas es esto de pagar las horas que realmente el trabajador puede estar a disposición de la empresa en un grado digamos, de eliminación de derechos laborales que no son nuevos, sino que vienen desde hace 100 años, que es lo que finalmente
llegan finalmente a esa conclusión casi inevitablemente. Lo que mencionaba Alejandro de la firma del convenio de dos representantes de la CGT Nacional con la Unión Industrial Argentina, que a través de la utilización del del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que bueno, fue avalado también por el Ministerio de Trabajo de la Nación, llevaron a que aún en actividades como en nuestro caso, que no pararon desde que estuvo el periodo de aislamiento hasta hoy, y quisieran implementar una baja salarial del 25%. Esto sigue estando hoy, esta pelea, nosotros seguimos de los empresarios. Y esto es un gran peligro porque en ese camino seguramente se pueden perder los derechos. Por esto de que la unidad detrás de un programa, detrás de lineamientos claros sobre cómo defender los intereses de las y los trabajadores, tiene que estar a la orden del día. Y bueno, hoy precisamente se está discutiendo en la Cámara de Diputados la adhesión al acta del convenio 190 de la OIT que habla de la violencia laboral. Y esto es muy interesante, a pesar del panorama que no es bueno, porque tampoco lo es en el mundo, como bien decía el Ale, esto de que hay una clara definición de sostener la economía a costa de derechos y a costa de que se resignen cuestiones incluso en otros sectores que tienen que ver con derechos sociales o derechos elementales. Nosotros, por suerte, creo que hay una definición del gobierno nacional en un sentido muchísimo más humano y que contempla la vida, pero sí entendemos que las presiones son muy fuertes. Ha costado, recién hoy, ahora se está discutiendo esto del impuesto a la riqueza, que encima es una contribución solidaria, como le llaman, de una sola vez. Yo entiendo que debería ser permanente, porque no de otra manera podremos lograr equilibrar la distribución de los recursos para achicar esta brecha que quedó tan expuesta de desigualdad, que quedó tan expuesta a partir de la pandemia, ¿no? Que todos sabemos que, por lo menos quienes estamos en estos temas, sabemos que existe, pero sin embargo el espectáculo, decía el Ale bien esto de la posibilidad de hacer reuniones con muchos compañeros y compañeras, pero nosotros, por ejemplo, este tema de la conectividad y la desigualdad, de acuerdo a dónde viven nuestros compañeros y compañeras, por ahí no podemos hacer eso, porque la desigualdad en cuanto a la posibilidad de poder conectarse es muy grande, y esto lo sabemos también por las y los compañeros docentes que tienen un panorama muchísimo más completo de esta situación. Pero bueno, volviendo al tema que por lo menos el que me dijeron que cómo va a ser lo de la pospandemia, y va a ser difícil porque las trabajadoras y trabajadores van a priorizar preservar el puesto de trabajo resignando derechos. Y esa es la pelea que tienen que dar las organizaciones sindicales para no retroceder en lo que para nosotros tiene que ser un desarrollo social y humano, que no podemos dejar que derechos conseguidos hace mucho y con muchísimo sacrificio y mucho esfuerzo y mucho trabajo queden eliminados por una situación coyuntural. Nosotros pensamos que la resolución de este conflicto es apuntar a medidas que tiendan a igualar. Sabemos que es muy difícil en este capitalismo, sabemos que las empresas globales no les importa. Hoy vemos el caso de Globo, que se va del país y le transfiere una parte de los repartidores a Rápido, pero que no les va a pagar indemnización ni nada por el estilo. Y bueno, también hemos visto el ejemplo del grupo Cencosud con el tema de Sodimac y Falabella, y creo que va a seguir estando esta presión sobre la posibilidad de sostener
puestos de trabajo resignando derechos. Y por eso es muy importante que creo que la dirigencia sindical tenga en claro que lo que se está disputando para adelante no solamente es el convenio colectivo, sino que se están disputando condiciones de vida que van a abarcar por la crisis sanitaria y por el impacto de esta crisis sanitaria, seguramente van a impactar para adelante en sus hijos y en los hijos de los hijos. Entonces creo que hay una necesidad muy fuerte de preservar y de aspirar a vivir en una sociedad un poco más humana. La pandemia también expuso que el planeta pudo respirar un poco porque se detuvo esta producción insaciable de bienes a veces que son de consumo, que no son de consumo vital, que son innecesarios. Tendremos que revisar también, creo que esto es una tarea de las organizaciones sindicales, educar para vivir en una vida mejor, en un mundo mejor, sin tanta premura y sin aspiración de que el consumo sea la única satisfacción que tengamos en nuestra existencia. Y eso creo que también es una tarea de las organizaciones sindicales, crear conciencia sobre esto y tener claro que no hay, digamos que la conciencia sobre los intereses de la clase que defendemos es lo más, lo que nos va a defender en definitiva, que va a defender no solamente a los que trabajan, sino también al resto que hoy está esperando no quedar excluido para siempre. Por eso creo que es mucho el trabajo para adelante, creo que va a ser importante, como decía la Ale, el grado de unidad que se consiga y el grado de organización. Organizarnos cada día mejor, cada día más, pero sobre todo con esto de que no nos tenemos que defender sectorialmente ya, sino que tiene que ser general, tiene que ser para todos. Las y los trabajadores son todos iguales en la medida en que todos venden su fuerza de trabajo. Por eso yo aspiro a que nosotros, no solamente en la CGT, sino que en todos los niveles donde participemos llevemos este mensaje de unidad y de organización que nos debe hacer superar esta instancia, la que vivimos y la que vamos a vivir, que va a ser difícil también. Creo que el año que viene va a ser de muchas dificultades por la consecuencia de este parate de la economía, pero que sobre todo tenemos que mirarnos en la necesidad de vivir en un mundo mejor. Gracias, compañeros. Gracias, Hilda, y gracias, Alejandro. Sí, la verdad que hay aplausos, han sido muy cumplidos con el tiempo. Yo antes de dar lugar a las preguntas, ya hay comentarios, saludos y varias preguntas en el chat. Seguramente Carlos me ayudará con eso. Yo quisiera hacer un recordatorio. Hoy, hace 44 años, era asesinado el negro Atilio López, un 16 de septiembre de 1974. El negro Atilio López, no un trabajador, militante. Para los cordobeses tiene mucho significado. Y el mismo día, 2 años después, en 1976, se producía la Noche de los Lápices, ¿verdad? Aquel acontecimiento dramático de secuestro y asesinatos en La Plata de estudiantes que militaban por el boleto estudiantil, para decirlo muy brutalmente, ¿no? Entonces no queríamos dejar pasar de lado estas dos recordatorios, ¿no? El mismo día, 16 de septiembre, el asesinato del negro Atilio López, militante trabajador sindicalista cordobés, y la Noche de los Lápices de 1976. Hay saludos muchos y hay preguntas, ya hay preguntas dirigidas. Creo que, si me permite una breve síntesis de lo trabajado, han hecho una vinculación muy clara, muy concreta del impacto en Córdoba de lo que significa la pandemia, de las consecuencias de la pospandemia
de la cuestión salarial, del rol del Estado de las empresas, etcétera, ha sido muy completo, no solo en Córdoba, que en el caso de Hilda y Alejandro tiene una experiencia concreta, acabada, ¿no es cierto?, invalorable, sino también a nivel mundial. El tema del trabajo es un tema que hoy afecta al mundo entero en las circunstancias en las que está ahí. No solo se debate cuestiones como la distribución de un salario, de la renta universal, etcétera, sino en qué condiciones y ya en qué manera está afectando los derechos, cuestiones como el teletrabajo o el trabajo de los muchachos del Rappi, o bueno, es un tema enorme, enorme, así que creo que hemos dado en la tecla de planteo de este tema, ¿no? El impacto en los trabajadores en el movimiento obrero organizado. Bien. Tendríamos unos 20 minutos, 25 minutos, son las 8:25, 20:23, dice ahí el reloj del MIT, unos 20 minutos para escuchar las respuestas. Bien. Carlos, adelante. Bueno, buenas noches, gracias Hilda, gracias Ale. Hay un comentario de Adriana Molina, un poco reforzando lo que han dicho al respecto de los trabajadores de AOITA. Una pregunta de Ana Cecilia a los dos, ¿sí? ¿Qué posibilidades ven de que los trabajadores podamos también en Córdoba señalar quiénes son los que debieran pagar el impuesto a las grandes fortunas? ¿Sí? Hablando un poco de la ley que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso. ¿Qué posibilidades ven de que los trabajadores podamos también en Córdoba señalar quiénes son los que debieran pagar el impuesto a las grandes fortunas? No sé quién quiere comenzar, si Hilda o Ale, están invitados. No sé, yo la verdad que en esto, en el contexto entiendo que no sé si va a pasar, a ver, todos quisiéramos saber quiénes realmente deberían pagar, lo que pasa es que no sé si eso se va a poder visibilizar en algún lugar o ver en algún lugar, pero no depende, me parece, por parte del movimiento obrero, digamos, que puedan poner una lista con aquellos y aquellas que tienen la fortuna, y bueno, son cosas por ahí que no se lo maneja desde donde. Nosotros estamos del otro lado del mostrador, generalmente reclamando ese tipo de cosas, pero no. Me parece que es una decisión política general, más que a una decisión de una organización gremial. Me parece a mí, no sé, Hilda, por ahí estoy diciendo una boludez de eso. Bien, gracias, Ale. Bueno, yo creo que es cierto que nosotros no podemos determinar quién lo puede pagar. Yo intuyo, creo que todos intuimos que acá hay sectores que, bueno, deberían tributar un poco mejor, y quizás la provincia quizás pudiera tener un esquema distributivo con algo de justicia social. Por ahí lo veo lejos yo eso, pero creo que podría ser. Acá hay sectores, Córdoba se caracteriza por tener un sector muy fuerte del agronegocio, del agroexportador, sectores que tienen que ver con la exportación de granos, algunos otros sectores ligados a los emprendimientos llamados desarrollistas, que quizás sean parte de los mismos grupos. Me parece que más que una tarea, como dice Lale, más que una tarea nuestra, esta es una tarea de esclarecimiento que debería, yo creo que todos necesitaríamos saberlo, pero creo que la dirigencia política tendría que estar dando una respuesta sobre esto. No lo veo yo posible hoy, pero sí creo que habría que demandar digamos, quiénes son los sectores que acumulan más riqueza en la provincia, y que bueno, no debe ser tan difícil detectarlos. Ahora, no creo que nosotros lo podamos hacer. Bien, gracias. La otra pregunta también para los dos es: ¿qué vacíos creen que tiene la nueva ley de teletrabajo? ¿Qué cosas hubieran sido interesantes que estuviera en la ley de teletrabajo y que faltarían?
Cualquiera, para cualquiera de los dos o los dos. Hilda, habla vos, ahora te toca a vos primero. Habla, no hay problema. No, no, más de ansioso, mamá. No, bueno, por ahí nosotros hemos observado, tal vez, por ejemplo, el teletrabajo, lo que tenemos que de alguna manera regular para el lado de los trabajadores es lo que tiene que ver con la organización gremial, ¿no? Al desmantelar prácticamente empresas, perdés la figura del delegado. Entonces, por ahí es como nosotros como trabajadores debería haber aparecido algo que estaba en algún momento, pero bueno, no quedó finalmente entre todas las leyes que se presentaron, era que cada determinado número de cantidad de teletrabajadores y teletrabajadoras hubiese una cantidad de delegados, determinados de delegados para que los pudieran representar. Bueno, eso no progresó en la ley. Esa es una al menos la que yo estoy recordando ahora, tal vez haya alguna más, no sé. ¿Terminaste? Sí, sí. Sí, yo creo que no se garantiza la representación gremial, como dice la ley. Tampoco se garantiza verdaderamente la posibilidad de inspeccionar o verificar las condiciones de trabajo de quienes están desempeñando esa cuestión. Y yo lo que veo como el principal problema es que es una ley que va a tener realmente vigencia cuando termine la pandemia, pero además está sujeta a la incorporación en los convenios colectivos de trabajo. Cuando lleguemos ahí, van a ser hechos consumados prácticamente todo y va a ser muy difícil poder revertir algunas situaciones como, bueno, como el hecho de proveer material, elementos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el principal problema, que no es una ley de efectos inmediatos, que es una ley que va a estar rigiendo verdaderamente dentro de no sabemos cuánto, porque está sujeto a la culminación de la pandemia por un lado y a la incorporación en los convenios. O sea que para mí el problema se plantea ahí. Y bueno, y el otro problema es que no garantiza el tema de la territorialidad, pero bueno, eso va a ser muy aprovechado seguramente, bueno, por las administraciones públicas y demás. Bien, una más, Hilda, para vos. Dijiste algo de la ley contra la violencia laboral de la OIT. Si nos podrías dar algunos detalles sobre esa ley, que muchos no la conocemos. Hola. Sí, el año pasado esta acta de la, perdón, sí, es el acta convenio de la Organización Internacional del Trabajo, fue aprobada por la mayoría de los países que tienen representación, excepto por una de las excepciones fue la Argentina, porque Macri ordenó que no se firmara. De todas maneras, que no se firmara no quiere decir que el país no se pueda adherir. Y ahora se está discutiendo, precisamente en la Cámara de Diputados, la adhesión de Argentina a este convenio. ¿De qué trata? Trata de eliminar todas formas de violencia laboral. Considera al trabajo un derecho humano, que ese es un avance muy importante, digamos, en lo que son los convenios de la OIT, y que considera a todo tipo de violencia, ya sea física, sexual, verbal, de persecución, considera que es un ataque a la integridad de las personas, del ser humano. Esos dos conceptos hacen que este convenio tenga mucha importancia, porque a partir de que se apruebe, todos entendemos que se va a aprobar. Este trabajo ha sido un trabajo que han llevado adelante compañeras y compañeros que tienen representación en la Cámara de Diputados, pero que son de extracción sindical, como Valesa Sile y como Walter Correa, Pablo Carro por Córdoba. Son representaciones que han trabajado mucho para que esto se esté discutiendo hoy y finalmente la Argentina se adhiera. Después viene un acuerdo que nosotros ahí lo hemos difundido
en la CGT, sobre todo para los sindicatos que no tienen representación nacional, que es un acta compromiso que va a firmar el ministro de Trabajo con todas las organizaciones sindicales que estén de acuerdo en incorporar en los convenios colectivos estos protocolos que se van a elaborar para que los ambientes de trabajo estén libres de violencia en los convenios, y bueno, plantea una serie de acciones destinadas a que se tome conciencia y a que los trabajadores incorporen este concepto en las relaciones cotidianas con sus empleadores. Esto es muy importante, el convenio. Yo creo que si se trabaja, hay mucho para trabajar, pero si se lo hace seriamente, creo que va a ser muy, muy interesante, porque bueno, vamos a estar peleando contra cosas que suceden todos los días, en todos los lugares de trabajo, y que son el sufrimiento y a veces hasta la vida, la vida arruinada de muchas personas que trabajan, que llega hasta el suicidio en algunos casos, que bueno, son algunos casos conocidos. Entonces, bueno, por eso la importancia, ¿no? Bueno, no apaguen los micrófonos porque hay preguntas para ustedes como representantes de sindicatos. Así que hay una con respecto a la CGT Regional Córdoba. ¿Qué pasa con el acompañamiento de los trabajadores de la salud? Si no debería acompañar con más fuerza. Carlos, perdón, se te ha interrumpido. ¿Hola? ¿Me escucha? Carlos. Sí. Alejandro y Hilda, ¿me están escuchando bien? Sí. Ahora sí. Bueno, si no creen que la CGT Regional Córdoba debiera acompañar a los trabajadores de la salud con mayor fuerza. Esa es una. Y la otra es un comentario y una pregunta. También dice, en mi opinión, el nuevo sindicalismo, a más de defender nuestros derechos como trabajadores, tendría que empezar a ofrecer puentes y caminos de construcción conjunta con los otros sectores sociales, Estado, empresariado, ONG, etcétera, ya que el mundo que habitamos ha generado cambios estructurales que lo demandan, no solo por la situación de pandemia. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué aspectos de ese camino constructivo pueden señalar en el sindicalismo argentino en estos últimos años? Entonces, la primera, que tiene que ver qué pasa con la CGT Córdoba y el apoyo a los trabajadores de la salud. Y la otra, la cuestión más constructiva dentro del sindicalismo argentino en los últimos años. ¿Querés empezar, Alejandro, y después Hilda? Empezamos Hilda ahora. Hola. Sí, te escuchamos, Hilda. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el sector de la salud en Córdoba tiene una representación formal, tiene representación formal a través, tengo entendido, de el sindicato de sanidad, que no participa de la CGT Regional Córdoba, de ATE, que no participa tampoco de la CGT Regional Córdoba, y la Unión de Trabajadores de la Salud, que más allá del apoyo que algunos compañeras y compañeros le damos a veces, cuando ellos lo solicitan, también ahí hay una representación que está compartida con el CEP, que también tiene representación, que sí está en la CGT. Cada vez que se ha solicitado el apoyo solidario ante una medida, la CGT rara vez, prácticamente yo diría que nunca, ha retaseado apoyo a alguna medida o alguna movilización o algún pedido de solidaridad. De ahí en más, yo esto es una opinión personal mía, entiendo que el sector de salud está muy atomizado en su representación, y probablemente, porque además de esto que es más formal, está, hubo Médicos Unidos, muchas
muchas organizaciones que no tenían inscripción o que, bueno, con otras características, que por supuesto yo respeto a todas, pero creo que en la medida que se solicita siempre o que se convoca, nunca hubo ningún retaseo, ninguna solidaridad. Es verdad que a lo mejor es insuficiente, pero nosotros estamos en una CGT y que tiene sus canales organizativos y la toma de decisiones. De hecho, hemos denunciado mucha de la precarización del sector en muchos documentos de la CGT, ¿no? No sé, Alejandro, si querés agregar algo. Y por ahí, no sé, pero por ejemplo, en nuestra CGT está casualmente también el AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, y también hemos participado en marchas que ellos han organizado y que por supuesto nos han invitado, y hemos aparecido en las solicitadas en las cuales ellos han sacado, tanto, sobre todo a nivel regional, cuando lo hizo el sindicato de acá, encabezado por el compañero Zárate, que es el secretario general de AMRA. O sea, tenemos una participación por ahí, lógicamente en una de esas no colman la expectativa de todos los sectores, pero bueno, estamos donde entendemos nosotros, donde nos invitan y a donde tenemos que estar. Sí, yo me olvidé de AMRA. No, está bien. Pero es porque son médicos. No te voy a poder hacer. Es porque son médicos, ¿viste? No le debo. Está bien, sí, entiendo. Son trabajadores también, dicen. Siempre ellos dicen que son trabajadores. Bien, con respecto a la segunda pregunta, la cuestión de qué aspectos de ese camino constructivo pueden señalar en el sindicalismo argentino en estos últimos años. Bueno, hay muchos intentos de hacer lo que se estaba planteando. El que yo conozco y que, bueno, creo que Alejandro también, es el que desde el 2016 lleva adelante la Corriente Federal de Trabajadores, que, bueno, en los últimos tiempos ha participado junto al sector de pequeñas y medianas empresas, a las organizaciones sociales, organizaciones barriales, con organismos de derechos humanos, un amplio espectro de organizaciones, todas preocupadas, e incluso hay un documento que han firmado distintos sindicatos y demás, que se llama en defensa de la soberanía y por la producción y el trabajo. Hay bastantes instancias donde se está trabajando, probablemente en Córdoba no tenga tanta visibilidad, pero también la CGT está trabajando con las organizaciones. De hecho, la CGT de Córdoba es la primera que introduce la figura de la Secretaría de la Economía Social y Popular, y bueno, se han hecho cuestiones de conjunto. Yo creo que hay una tendencia. Lo que pasa es que hay también, yo entiendo que sí, que debe haber puntos en común, pero por ahí con las grandes empresas es muy difícil por lo que expresábamos, digamos, lo que conocemos, que no es fácil congeniar intereses que a veces no solo aparecen como contrapuestos, sino que son contrapuestos. Pero hay ejemplos concretos. Este es un ejemplo que hoy está vigente. Bien, gracias. No sé, Ale, si querés agregar algo. No creo que Hilda ahí ha sido clara con todo lo que he dicho, hasta desde el factor histórico, o sea, que se viene trabajando para tender puentes, pero bueno, a veces es más complicado con algunos sectores. Bien, hay otros comentarios ligados también a afirmaciones que ustedes han hecho, un poco también acordando con el análisis, otros ampliando con algunos datos, como el de Julián o el de Nelson, que lo pueden leer allí. Excelente, Hilda, retomar la iniciativa como movimiento obrero organizado, apoyando y promoviendo proyectos como el impuesto a las grandes fortunas, y ver los sectores beneficiados con la pandemia, ser protagonistas, los trabajadores en lo que se viene. Julián, como expresa Hilda, cuando por ejemplo se quiere grabar al grupo de los Globo Copatel,
se instalan fuera del país, sur de Brasil, para evitar cuestiones impositivas. Nelson reafirma ahí la información que daba sobre la ley contra la violencia laboral, que es el convenio 190, si no me equivoco, dice. Y después Marcelo, un conocido, Marcelo Juárez, dice: en el no sentir la representación gremial, ¿no sienten ustedes que el movimiento obrero organizado, sumado a que la CGT actúa de forma unidireccional o unilateral con los grandes medios de productores de la alimentación, por ejemplo, ¿no ven que el movimiento obrero organizado se está desorganizando? No, perdón, no, pero no, no interpreto la pregunta, perdón. No, o sea, Marcelo siente como que la CGT está actuando de manera un tanto unidireccional y que esto puede causar una desorganización dentro del mismo movimiento obrero organizado. ¿Sí? Si creen que ese diagnóstico que hace es correcto o no, digamos. Eso es lo que interpreto de la pregunta. ¿Bien? Yo creo que el movimiento obrero en su conjunto es un lugar donde uno va y discute cuestiones primero del sector, donde plantea cuestiones sectoriales, y después también es un planteamiento para, más o menos para vislumbrar un panorama o un mapeo de lo que es la actividad en general, ¿no? Y en función de eso después se trabaja. Básicamente tiene que ver con eso, con un conjunto de organizaciones que están de alguna manera viendo la posibilidad de ayudar a aquellos que por ahí tienen menores posibilidades de sostenerse a través de los reclamos, o como viene sucediendo. De hecho, en estos últimos tiempos, los compañeros de AOITA, los compañeros de la construcción han estado a través de la legislatura, a través de los sistemas nuevos estos de comunicación, han estado exponiendo cuál ha sido su realidad. Yo por ahí, tal vez uno tenga otra visión distinta, por supuesto que es respetable, pero vamos a donde medianamente se entiende que tenemos que ir en conjunto todos. Lógicamente, al haber muchísimas organizaciones, no es sencillo a veces conducir a todas esas organizaciones, cada una con su problema propio, digamos. Entonces, pero yo entiendo de que bastante bien, al menos es la visión personal, de que ante las situaciones que son sumamente graves estamos siempre presentes con las organizaciones presentes y en los reclamos, ¿no? Y en lo general, por supuesto, que hemos salido, de hecho, desde nuestra CGT, durante todo el mandato, sobre todo durante todo el mandato de Macri, hemos sido uno de los primeros que hemos salido y que hemos ganado la calle. Por ahí puede ser que no guste la manera en que nos manejamos, pero bueno, hemos sido uno de los primeros y los que hemos sostenido inclusive la lucha desde Córdoba, mientras inclusive la CGT a nivel nacional no emitía ningún comunicado. Ahí es la visión mía. Bien, gracias, Ale. Sí, Hilda, sí, yo le entendí otra cosa, de acuerdo con lo que dice Ale, pero yo entendí que hablaba de esta pérdida de centralidad de la CGT, que creo que no es de ahora. Como dice Ale, nosotros hemos estado hasta reclamándole a la CGT Nacional a acciones que nunca hizo, como llamar a un confederal de las regionales, bueno, lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Pero yo creo que el problema de la pérdida porque esto de que se desorganiza, en realidad no sé si es el término. Yo creo que lo que hay es una falta de unidad que se refleja en lo que sucedió en la época del apogeo neoliberal de los 90, y que ahí empieza a perder centralidad la CGT nacional por esto de haber adherido a algunas políticas, que bueno, después surge la CTA, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay una pérdida de centralidad de la CGT, pero que yo entiendo que hay que recuperarla, porque la CGT, en realidad, tiene que existir una sola organización
a nivel nacional y por supuesto constituida por las regionales, pero tiene que haber una sola organización sindical donde se diriman diferencias y donde se pueda establecer un programa de acción. La atomización del movimiento obrero hoy nos está costando caro. Nos cuesta no poder revertir algunas situaciones como las que se mencionó de la ley de reforma previsional o los ataques a los que fueron sometidos las trabajadoras y los trabajadores municipales, o sea, el mismo conflicto de OITA, otros conflictos que no han sido, que no pudieron resolverse, y yo creo que es necesario eso de la unidad. Ahora, nosotros estamos en una CGT que tiene la mayor cantidad de sindicatos, por la cual tiene un mayor grado de unidad. Ahora, muchas veces no es posible por diversas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de visión del movimiento obrero unido, que es el ejemplo que nos dejaron recordando precisamente hoy en esta fecha, tremenda fecha, el asesinato del compañero Atilio López. Creo que tenemos que traer esa referencia, la referencia de la unidad, más allá de la diversidad de las opiniones y más allá de las cuestiones sectoriales, partidarias, etcétera, etcétera. Y ese es el camino que hay que recorrer. Por supuesto que si ese no es el camino, hay una debilidad. Y creo que lamentablemente eso sucede más allá de nuestra voluntad de trabajar en pos de la unidad, que creo que la hemos demostrado muchísimas veces. Gracias, Hilda. Por ahí también iba la pregunta de Adriana, cuando hablabas también en torno a el apoyo de la CGT a los trabajadores de la salud. Queda demostrado que cada gremio atiende su propio kiosco, entonces la CGT solo son solidarios cuando lo solicitan. Algo de eso han respondido. Después, si quieren decir algunas palabras sobre eso, algo más, lo pueden hacer. Juan Marcelo, que sé que está participando en la UPC, Juan Marcelo Cuello, está también preocupado por la llegada del teletrabajo y los desafíos que tiene para las organizaciones sindicales. ¿Cómo creen que se van a recrear los modos de protesta con esta cosa del teletrabajo? ¿Sí? Y bueno, eso. Después hay otro comentario de Ana Cecilia. Creo que a todos nos han puesto en jaque y me angustia mucho el agite antisindical que prende y se multiplica en propios y ajenos. Así que ahí están un poco las preguntas. Creo que la pregunta de Adriana, algo respondiste, Hilda, recién, con los desafíos que significa tener una sola CGT, más allá de las diferencias y la difícil construcción de unidad, que siempre es un gran desafío para los trabajadores organizados. Y por otro lado, la pregunta de Juan Marcelo, ¿ustedes cómo creen que se van a recrear los modos de protesta y defensa de derechos con esta cuestión del teletrabajo, la virtualidad, etcétera? Algo Alejandro ya dijo, que han tenido reuniones con 300 compañeros mediante Zoom, Meet o lo que sea. Pero ¿hay otras posibilidades? ¿Esto llegó para quedarse? Yo creo, ¿me escuchan? Sí. No. Hola, hola. Te escuchamos. Sí, perfecto. Sí. Sí. Sí, Alejandro, sí. Perdón, no, porque por ahí se ve que no estoy teniendo buena señal y por eso se me entrecorta al menos. Un poco, efectivamente, había dicho yo cuando estaba hablando de que, bueno, que esto nosotros es tiempo de que tendremos que ayornarnos a estas nuevas tecnologías, a este nuevo modalidad de trabajo, que es la vedette del momento, ¿no? El teletrabajo. Y bueno, parte de esto nosotros tenemos que tratar de sacarle el máximo, lo que más le podamos sacar de manera positiva para el movimiento obrero. Bueno,
Es muy difícil también el hecho de que estemos atomizados, que cada trabajador esté desde su casa, hace que por ahí sea mucho más difícil a la hora de tomar algún tipo de medida, pero en general, en líneas generales, nosotros entendemos de que va a ser algo, un desafío que vamos a tener que asumir todos los dirigentes, pero también los compañeros desde las bases, aportando ideas a ver cómo podemos hacer. Creo que lo principal es empezar a tomar una conciencia de clase, de que somos trabajadores, y que lo que viste, ¿no?, al final de lo que puedo hablar, que tenemos que estar hoy más unidos que nunca. Ahí, por ahí veía que Ana Cecilia decía, efectivamente, la oleada antisindical pega y pega muy fuerte. Nosotros creemos que hay universidades donde preparan empresarios, ¿no?, para que caguen trabajadores, perdón la expresión, pero las universidades preparan a los empresarios para cagar trabajadores. Bueno, no hay ninguna universidad, lamentablemente, que prepare trabajadores para que tengan conciencia de clase. Entonces, ese es un laburo que debemos hacer entre todas y todos para sentirnos realmente que estamos en el lugar que nos corresponde y defender lo que tenemos que defender. Entonces, por ahí vamos a tener que tener muchísima más militancia de la manera que ya sea virtual o como sea que podamos hacer, a través de organizar reuniones con algunos compañeros que no participen o que no estén yendo a sus puestos de trabajo presenciales, pero de alguna manera tenemos que sumarles la conciencia de clase trabajadora que necesitan para poder, el día que decidamos hacer una medida de fuerza, efectivamente se pueda llevar a cabo. Muy bien, Hilda. Me perdí con lo de las medidas de fuerza. Bueno, algún anticipo ya hay de eso, los compañeros de UPC, creo que se adoptan bien, ya han llevado adelante medidas de desconexión, que se han desconectado, bueno, incluso han protestado en la calle. Me parece que se van a recrear algunas situaciones que donde se va a poder hacer la protesta. Yo creo que la inventiva siempre va a estar a la orden del día. Hay un aspecto que es preocupante, digamos, que tanto el teletrabajo como las innovaciones tecnológicas, yo creo que Alejandro también, pertenecemos a actividades que tienen mucho impacto la innovación tecnológica, por lo que siempre tenemos que estar atentos a estos cambios de la tecnología. Pero el problema es que creo que a nivel sindical hay debates que no se han dado en el movimiento obrero, salvo en las organizaciones sindicales determinadas, que no se han dado a nivel general, como por ejemplo en la discusión sobre la tecnología. Entonces, como que el teletrabajo nos encontró, cuando todos sabemos que estaba el teletrabajo, no surgió el teletrabajo con la pandemia, no por lo menos en lo que nosotros conocemos. Y no hubo una discusión, no hay una discusión sobre las nuevas tecnologías, como tampoco hay una discusión sobre el impacto de las tecnologías en la cantidad y la calidad del trabajo. Por ejemplo, nosotros deberíamos estar discutiendo hoy la reducción de la jornada laboral, porque la tecnología permite producir en menos tiempo más cantidad. Hablo por la actividad nuestra. Pero eso no se está discutiendo. Es más, cuando lo hemos planteado, todos nos miran como si estuviéramos hablando de la dictadura del proletariado, más o menos. Y es una discusión que hay que realizar, porque la discusión que viene va a ser el trabajo que hay, cómo se distribuye, y cómo lo vamos a distribuir si del otro lado, quien tiene la capacidad de comprar la fuerza de trabajo, dispone de todos los recursos para poder implementarlo como mejor le convenga. Y mejor le conviene es precisamente apropiarse del resultado de las ventajas de la tecnología. Entonces, para mí una discusión que vendría a ser urgente es el tema de la reducción de la jornada laboral. Bueno, muy bien. Ahí hay un saludo de Esteban Carranza, y en nombre también de sus compañeros de Ex Perkins para Hilda y para Alejandro. Y un último comentario
de Marcelo Juárez, un poco refiriéndose al comentario de Ale sobre la universidad y las universidades. Dice que, diciendo, compañero, muchos nos seguimos formando en la universidad sin olvidar nuestra procedencia y tenemos todo nuestro capital social e intelectual al servicio del bien social. O al menos somos muchos aún los que seguimos la vereda de la conciencia de clase. Un comentario de Marcelo, también que está estudiando en la universidad y laburante. Así que, bueno, ahí saludos, ¿sí? Y no sé si algo para agregar. Y ya te paso la posta a vos, Pepe, y no sé si Alejandro querés comentar alguna cosa después de este comentario. Bueno, No, por supuesto, primero que nada es, cuando yo me refería a esto, me refería generalmente a las universidades, universidades privadas sobre todo, donde salen muchos empresarios, al menos en el sector donde estoy yo, que es el sector de telecomunicaciones, y salen muchísimos empresarios, y bueno, lógicamente tienen algunas materias que son directamente vinculadas a los recursos humanos que tienen los trabajadores. Entonces, me estaba refiriendo a eso puntualmente. Si haría alguna susceptibilidad, pido disculpas, pero tenía que ver con ese comentario de eso. No, está bien. Y Marcelo es alumno de la Universidad Católica. Así que, bueno, puedo dar fe que está en la vereda de la conciencia de clase. sí, y Carlos, así que, bueno, Pepe. Sí, y gracias, Carlos, gracias a todos. Carlos y yo somos también docentes de la universidad y no es que queremos contrastar con Ale, pero creemos que es una militancia brava ahí, importante. Y bueno, nada, es un laburo que hacemos y creemos que también tiene su peso. De todas maneras, gracias, Ale, por tu comentario. Carolina Díaz dice lo mismo. Primero deja saludos a todos por el diálogo, la presencia. Acuerda con Marcelo en este comentario, bueno, ya está, de reivindicar el rol de la academia. Ya está. En ese sentido, no agarrar nada, sino que en ese sentido, bueno, hemos llegado prácticamente al final, son las 9 de la noche. Agradecemos enormemente la persistencia, la constancia, la atención, muy respetuoso con el tiempo, muy concretas las preguntas, muy buena la respuesta de Alejandro y de Hilda. Hilda tiene como una banda de música ahí atrás, veo que hay una banda, ¿no? No, que le escucho nada. Ahí están los chicos, ahí deben ser tus hijos o nietos, no los de no importa. Y nada, simplemente agradecer. Este ha sido el segundo encuentro, nos queda el tercero, el último de este ciclo, Pandemia y Pobreza. Es el miércoles que viene a la misma hora. El tema va a ser la perspectiva religiosa. Vamos a contar ahí con la presencia del pastor Néstor Mínguez, un hombre budista de la Iglesia Metropolitana. Además va a plantear la perspectiva un tanto ecuménica, diríamos, no es solo la nuestra, cristiana o católica, sino la perspectiva, bueno, religiosa en general. Va a ser, creo, un último encuentro, un buen cierre. Esperamos contar también con la presencia de ustedes. Como que hemos hecho este camino y les agradecemos su participación. Nada, simplemente saludarlos. No sé si nos vamos con un aplauso, si quieren abrir los micrófonos y demás, pero gracias a todos por participar. Buenas noches, que tengan un buen descanso, que tengan un buen descanso. Chau. Hasta luego. Gracias, Ale. Gracias, Hilda. Muchos saludos a todas grande. y a todos. A La Rioja presente, Raúl. Uh-huh.